Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos directo a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle al doctor Ignacio Román. Es doctor en Economía, es académico, profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, la Universidad Jesuita, y también es compañero, colega, participa los sábados en un programa aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nacho Román, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atender esta llamada. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, siempre es un gusto. Igualmente, para nosotros que tú aceptes, Ignacio Román, pues tenemos interés en conversar contigo para conocer tu lectura, tu análisis de la situación económica en general, pero quisiera empezar por un punto porque recientemente he leído varias notas y también he escuchado a personas que por un lado son personas mayores en algunos casos que están contentas porque van a recibir el adelanto de la pensión para adultos mayores, que va a ser de 12,000 pesos porque se juntan 2 bimestres y bueno, ya es una cantidad considerable. Además aumentó esta pensión, pero de otro lado también hay gente que se pregunta cómo se financian estos programas sociales y si hay, digamos, por decirlo de alguna manera, una salud financiera en el gobierno federal para mantener estos programas sociales. ¿Qué nos podrías comentar, Ignacio Román? Mira, en términos generales es cierto que hay un proceso de mayor endeudamiento este año, es año electoral, los precios del petróleo van a la baja, va a haber menos ingresos públicos y entonces el gobierno está compensando con un nivel de deuda relativamente mayor que en años recientes. Generalmente el endeudamiento que estaba obteniendo México cada año. Se cortó la llamada con Ignacio Román, como estábamos escuchando, ya no lo había anticipado nuestro productor Alejandro Coronado, parece que va en movimiento, entonces hubo esta interferencia, pero ahorita nos conectamos en algún momento de nuevo con Ignacio Román, pues para compartir esta preocupación sobre este tema que es de la mayor importancia. Entre tanto, vamos a compartirle un adelanto de una nota que presenta Lauro Rodríguez en el diario NTR, que tiene que ver con un tema también muy relevante, y es el asunto pues de la devastación ambiental que dejan algunos procesos económicos como es la industria. Pero ya estamos de nuevo. Nacho Román, estamos de vuelta contigo. Gracias. Sí, perdón, decíamos, normalmente se estimaba un nivel de endeudamiento anual de 1.2 billones, de pesos, millones de pesos, y actualmente se está planteando uno de 1.9 billones. ¿Esto es superior a la tendencia de lo que ha habido en los últimos años? Sí. Ahora, la deuda externa de México, lo que hay que pagar, digamos, equivale a, en total el stock, a 46% históricamente del Producto Interno Bruto. Va a subir al 48%. En otras palabras, sí hay un endeudamiento neto real. Pero para dar una idea, en el caso de Estados Unidos, su nivel de endeudamiento es de alrededor de 125% su producción. En Japón es de alrededor del 250%. De hecho, México aparece ahorita como un país donde los niveles de endeudamiento son más bien bajos. Y de hecho, eso es en parte lo que explica la fortaleza del peso. Entonces, sí hay un nivel de endeudamiento, pero no estamos hablando de cifras exorbitantes. Ahora, cómo financiar los programas sociales. Exactamente. Evidentemente, lo que se ha hecho es un recorte enorme de presupuesto por todos lados, en el caso de México. Y pues ahí tenemos justamente esto que el presidente llama la austeridad republicana, y de repente se parece a lo que él mismo decía, la pobreza franciscana. Eso implica muchas limitaciones en muchos otros aspectos, como puede ser ciencia y tecnología, ciertas formas de atención a salud, etcétera. Entonces sí hay un problema. Pero ojo, también aquí hay otro punto fundamental. Históricamente, en donde México ha colocado una gran cantidad de recursos que nunca nos cuestionamos si son correctos o no, ha sido en ahorita no, pero en los años previos, en las condonaciones y cancelaciones de impuestos, en los estímulos para gigantescas empresas corporativas, digamos que en el financiamiento para fortalecer lo que le llaman la confianza de los inversionistas, y que en gran parte ha sido estar dando
estos estímulos enormes a la gente que tiene más dinero, y es lo que se reporta justamente con Oxfam. Entonces, aquí hay una cuestión clara. ¿Por qué nos cuestionamos tanto el que se le pueda dar un estímulo a las personas mayores de 65 años y no estemos haciendo un razonamiento similar cuando se le están ofreciendo miles de millones de pesos, inclusive cuando estamos hablando de cifras multimillonarias en dólares, en favor justamente de los grupos de mayor poder económico? Allá hay algo que no checa. Ujú. Me parece que si hablamos de derechos sociales, es importante sostener estos derechos, pensar que estamos en un estado donde debe de haber esos derechos sociales, y en todo caso, si el problema es creciente en términos de financiamiento, donde el más grande, por cierto, no es ese, sino es el pago de los adeudos o del déficit del sistema de seguridad social, más bien lo que habría que hacer es una revisión conjunta del sistema fiscal mexicano y ver qué es lo que pasa también en términos de la capacidad tributaria de México, que es sumamente baja en el plano internacional. No porque se le cobre poco al asalariado o al contribuyente cautivo, sino fundamentalmente por lo que pagan de impuestos los grandes capitales en México. En otras palabras, sí hay un problema, pero yo no le echaría la culpa en ninguna medida a los pagos por derechos sociales. A los programas sociales. Entonces, se están financiando en términos generales del gasto corriente que proviene de ahorros, como él dice, pero también de recortes del presupuesto en algunas áreas. Por ejemplo, el área de medio ambiente es bastante significativo el recorte, pero también ya entonces una parte de la deuda solicitada para este año está destinada a programas sociales, Ignacio. Sí, bueno. Sí, te preguntaba que si ya una parte de la deuda solicitada para este año está destinada a programas sociales. Sí, efectivamente. A ver, lo que se hace a la hora de que se aprueba una ley de ingresos es que se establece el conjunto del presupuesto. Es decir, se dice, vamos a tener ingresos en el país por poco más de 9 millones de pesos, Ajá. 9 billones. Y luego se dice, vamos a establecer un gasto equivalente por esos 9 billones que van desde el pago de la deuda, el pago de salarios, las prestaciones sociales, los programas sociales, todo. Entonces, no existe, digamos, una relación de 1 a 1 en donde se diga, a ver, exactamente este ingreso va destinado a tal gasto, sino lo que se hace es establecer la bolsa común con el conjunto de los ingresos del sector público. Uh-huh. Pero efectivamente, es decir, lo que se hace es reestructurar todo el gasto público a partir de los ingresos que se tienen cada año. ¿Qué tal, Nacho Román? ¿Cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Quería hacerte varias preguntas, pero estamos muy limitados de tiempo. Pero básicamente con ese contexto que acabas de dar de la situación macrofinanciera del país, quería preguntarte sobre la anticipada reforma a las pensiones que va a anunciar el presidente López Obrador el 5 de febrero. Pero es preguntarte, en este contexto que hay, bueno, en primer lugar, ¿qué esperas de esa reforma? Puede ser, existe, yo tengo la esperanza, aunque no creo que volvamos a un sistema anterior al de 1997, o se va a mantener, digamos, el sistema privatizado actual donde quizás habrá más aportes de parte del gobierno y en ese sentido hay, digamos, recursos suficientes para un mayor aporte de parte del gobierno para las pensiones. Mira, en realidad tenemos todavía poquitita información sobre de qué se trata la iniciativa. La vamos a tener hasta el 5 de febrero. El objetivo está claro y es tener una tasa de reemplazo mayor en las pensiones de la población. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es el porcentaje que se va a obtener de pensión con respecto al último ingreso que tenía la persona durante su momento activo. Actualmente, con las primeras generaciones que han salido con el régimen de las AFORES, en realidad están recibiendo niveles que van de entre el 25 y el 30%. Esto quiere decir que si una persona ganaba, 10,000 pesos, entonces estaría recibiendo pensiones que irían de 2,500 a 3,000 pesos mensuales, lo cual es excesivamente bajo, pues, claro, como conjunto. Lo que se espera para generaciones posteriores con la reforma del 2020 a la Seguridad Social
es que esto pueda subir hasta niveles de alrededor del 70%. Lo que está planteando López Obrador es que pueda haber una mejora mayor en este porcentaje, y la cuestión es de dónde va a salir el dinero. Entonces, por un lado se habla también de más ahorros públicos, y entonces la pregunta es, ¿de ahorros de dónde? Una segunda posibilidad que se está advirtiendo, que sería peligrosísima, sería facilitar la labor especulativa de las Afores, buscando mayor rentabilidad, pero ojo, mayor rentabilidad implica también mayor riesgo de que se pierda todo, que es parte de los problemas que se han presentado en Chile o en Argentina en el pasado. Otra posibilidad, que es la que más están teniendo, digamos, desde las instituciones financieras, es que el Estado mexicano adquiera un mayor poder de intervención o de uso de recursos del acumulado de las Afores. Para darles una idea, ahorita las Afores están controlando en los fondos de retiro aproximadamente 8 millones de pesos, mientras que el presupuesto público total es de 9 millones de millones, de 9 billones. En otras palabras, el dinero que están controlando las Afores es similar al presupuesto total que tiene el país, el gobierno, el sector público. En otras palabras, esto da un poder gigantesco a estas instituciones financieras. Ahora, entonces, lo importante es ver qué intervención se puede tener ahí, por un lado, para que el Estado pueda incidir en que mejoren, digamos, las pensiones de los trabajadores, y por otro lado, bueno, está el temor de que esto pueda implicar que el Estado meta mano en las Afores, y es lo que teme muchísimo el sector financiero. Ahora, regresar a un sistema de reparto como el de la Ley 73 del IMSS, no, creo que nadie lo está planteando. Va a ser muy difícil. Nacho, finalmente de mi parte, volviendo al tema de, bueno, un poco entender tanto programas sociales como eventualmente cambio en el sistema de jubilaciones y pensiones, ¿ha cambiado durante este gobierno la base tributaria? ¿Ha mejorado la recaudación de impuestos en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, se ha mejorado. De hecho, se ha hablado de un incremento muy importante en el 2023 del 12%, pero después de una caída en términos reales en el 2022. En otras palabras, ha habido una mejora, pero es una mejora relativamente moderada, ya que hay otro punto muy importante. La mejora es justamente por haber detenido todo lo que eran cancelaciones y condonaciones de impuestos de regímenes anteriores. Eso implicó pagos muy fuertes de impuestos de muchas empresas, y qué bueno, pero eso es un efecto que se puede dar una sola vez. Claro. Es decir, el hecho de decir, lo retiramos, bueno, también se paga, pero de ahí en adelante ya no podemos seguir teniendo impactos positivos tan elevados como los que se han estado dando en esta administración. Por eso, entonces, sí ha habido una mejora, pero es una mejora que se ve difícil que pueda continuar en las mismas proporciones. Bien, Nacho. Pues si nos permites, más adelante seguimos consultándote sobre estos temas tan relevantes, porque pues tenemos mucho interés también en compartir estos problemas y cuestiones que a veces son complejos, pero con tu clara explicación, compartirla con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Ignacio Román. Un gran abrazo para ustedes. Igualmente Gracias. Para ti, el doctor Ignacio Román. Fíjate, es complejo lo de las pensiones, Rubén, y sí parece difícil. A mí, yo sí sostengo que deberíamos regresar al sistema antes del 97. Claro. Y se puede. De hecho, hay un estudio que señala que solamente 30 países de todo el mundo privatizaron parcial o totalmente sus sistemas de pensiones después de Chile con Pinochet. De esos 30 en 2018, 18 países ya habían regresado al esquema anterior a la privatización. Solamente hay 12 países en el mundo que siguen con esta onda de las Afores. Lamentablemente, México ahí entre seguimos, ellos, ¿no? y sí se ve difícil regresar. Bien, compartiremos este estudio en nuestras redes sociales, sí, para que la gente que tenga interés. Nos vamos a la siguiente pausa y volvemos también con la siguiente entrevista. Ahora hasta Washington para compartirle el clima político electoral de Estados Unidos en voz de nuestro amigo Pedro Rojas de la cadena Univisión. Vamos a la pausa y volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.